Bien. ¿Ahora sí? Sí, ¿Se mueve? sí, se ve Sí, toda la se ve todo imagen. perfecto. Bueno, vamos a tener la gracia a los muchachos de Eli. Estoy muy contento con ellos de todo el año. Bueno. Por las dudas, no sé, no quiero tampoco complicarla. Capaz que la quieren grabar la clase para las personas que No, las están clases teniendo. no se van a no, de acuerdo a lo que tenemos en la unidad académica, las clases no las grabamos. Está, perfecto. Ustedes tienen todos los materiales. Tienen los videos. Para aquellos que se inician, este año vamos a tener una guía que les va dando todos los pasos que ustedes tienen que ir haciendo para seguir el curso. Por otra parte, tienen los tomos teóricos. Por otra parte, van a tener de cada tema unos videos que son teóricos, más el apoyo teórico de la clase. Pero si ustedes no pueden venir a clase o estar en la sala, entonces tienen los videitos cortos y tienen el tomo. Y después, en la sala, lo que vamos a hacer es dar un pequeño teórico y vamos a hacer los casos prácticos. ¿Sí? Eso es, vamos a ir colgando también las transparencias estas que vamos a presentar en cada clase. Esas sí van a estar colgadas, pero son un breve resumen. Perfecto, gracias. ¿Sí? Profesora, una pregunta. Con el cambio hacia la virtualidad, ¿va a seguir siendo el horario de 2 horas y media en la virtualidad o se va a reducir un poco? Bueno, capaz que se reduce un poco. Hoy ya ves que no se va a reducir mucho. Porque, claro, sí, hoy pasa una peculiaridad, sí. Claro, pero sí, probablemente se reduzca un poco porque es más difícil Sí, un poco. mantenernos capaz que se reduce un poco. en la Hoy clase, ya pero ves de que hecho, no por ejemplo, Claro, yo sí, doy hoy en pasa una posgrado peculiaridad, y sí. Claro, pero sí, de 5 probablemente horas dimos 4. O sea, porque podemos comprimir algo, pero no todo. Ah, ¿Sí? perfecto. Muchas gracias. ¿No? Para eso estamos. Si fuera por mí, le ponemos de 4 en vez de 2. Dale. Pero bueno, la jefa manda. ¿Para qué te vas a hacer odiar? Bien, habíamos quedado, para lo que estábamos en clase, que básicamente en algún momento se empezaba alguien, la gente, los empresarios, los administradores, se empezaron a dar cuenta que había como que 2 tipos de contabilidad, ¿no? La histórica, donde estaba destinada hacia los terceros, y otra dirigida hacia generar la información para la toma de decisiones en la empresa, en los empresarios. Entonces, básicamente, eran como que más inmediato esa información. Entonces, vamos a tener entonces que dividir, vamos a empezar a ver que hay 2 posibles visiones de la contabilidad, 2 contabilidades, donde vamos a tener la contabilidad financiera. Ahora después vamos a ver un montón de sinónimos para que, si lo ven en los libros, que está destinada a terceros. El objetivo fundamental era exponer la información. El criterio fundamental es el criterio de prudencia. Alguna que tenga el micrófono que lo saque. Silencia algunos audios que hay, porque se empieza a escuchar el ruido. Cualquier cosa escriben por el chat, muchachos. Que no me acuerdo, vos sabés que ya hace un mes que... Había un botón que decía silenciar a todos. Sí, pero no me está apareciendo nada. ¿En más? No. Ah, acá Bueno, arriba. Si En no, más, por sí. favor, silencien los. A ver, participantes, no, ahí no era. Sí. Ok, ya lo silencié. Bien. Entonces, se me fue esto. Acá. El criterio que rige la contabilidad para terceros, entonces es básicamente el principio de prudencia, ¿sí? La ganancia cuando... las pérdidas cuando ocurren, las ganancias cuando se realizan, pero básicamente ustedes lo que tienen que ver es que
ese criterio a veces atenta un poco contra la toma de decisiones, ¿no? Porque esperar a que la ganancia se realice para reconocerla, cuando en realidad la ganancia se devenga a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, quien va a tomar una decisión no puede decir en un momento del tiempo sucedió la ganancia y tengo que reconocerla. En ese es quien va a tomar una decisión, va a tener que pensar, por ejemplo, que se devengó a lo largo de un periodo de tiempo y bueno, en ese periodo de tiempo tuvo que tomar otras pequeñas decisiones y va a tener que entonces acompasar el ritmo de la empresa. De esa manera lo que hace entonces es, a ver, no es saltarse el principio de prudencia, pero bueno, levantarlo para poder analizar más cercano a la realidad. La contabilidad financiera, como decíamos hoy, pretende proteger los intereses de aquellos destinatarios de la información. A ver, para que no le inflen las ganancias, para que no le disfracen las pérdidas, no se las minimicen. O sea, el principio de prudencia busca, de nuevo, una de las cosas que busca es proteger los intereses de esos destinatarios de la información. También sirve para unificar criterios, esa contabilidad financiera. Al día de hoy tenemos las normas internacionales de contabilidad, por ejemplo, que nos permiten tener un criterio más uniforme. Porque si no lo siguiéramos, también volvemos a lo mismo. Una de las cosas que podría suceder es que no se protegieran los intereses de los destinatarios. ¿Y quiénes son los destinatarios? Aquellos que en aquel momento empezaron a invertir con capital ajeno después de la revolución industrial, ¿no? Bien, y esta contabilidad, como ya lo saben, asume una perspectiva histórica de los hechos, la contabilidad histórica, como saben ustedes bien de los cursos anteriores a nuestra materia de contabilidad. La contabilidad gerencial, otra rama de la contabilidad, que es más bien para la toma de decisiones, está destinada a generar información interna, a representar de mejor manera posible la organización, en la organización la verdadera naturaleza de los hechos económicos. Como les decía, no espero que la ganancia se realice, la voy a reconocer a lo largo de un periodo de tiempo. Miren que yo no estoy mirando el chat. Una de las cosas que vemos a veces es la contabilidad de gestión ayuda a la toma de decisiones y tiene que brindar, como toda contabilidad, de información relevante, pero oportuna, ¿no? Es crucial tener una contabilidad que nos brinde información para toma de decisiones de manera oportuna. Algo que la contabilidad de gestión a veces no es, porque, como yo le decía, la periodicidad de la foto que se toma no nos permite la inmediatez necesaria para la toma de decisiones. Vamos a avanzar un poco esto. La contabilidad de costos. Constituye Contabilidad de costos. No te escucho. Constituye el complemento amplificado y necesario de la contabilidad financiera. Constituye la contabilidad de costos era como algo separado, ¿sí? Como algo separado, como que vos hacías costos, pero por otro lado hacías la contabilidad. Después de la Revolución Industrial, allá después del 40 y pico, comenzó a integrarse la contabilidad de costos y paulatinamente se empezó a desarrollar un sistema de contabilidad integrado donde la contabilidad de costos parte de todo el sistema de la contabilidad financiera de la empresa. O sea, es un complemento necesario. Ustedes cuando hoy ven un estado contable, estado de situación patrimonial, y ven estado de situación patrimonial, activo, y después dentro del activo ven bienes de mercadería, por ejemplo, pero ustedes la producen, ustedes van a tener productos terminados, productos en proceso. ¿Ok? Bueno, para llegar a eso, ¿sí? Hoy en realidad en algún momento no lo fue así y paulatinamente se fue integrando. ¿Ok? Entonces, básicamente es un complemento necesario. También la contabilidad de costos
puntos en común con la contabilidad de gestión porque le va a brindar información para que se tomen decisiones adecuadas de manera oportuna. Entonces, los costos están destinados a la dirección para tomar decisiones, el planeamiento y control administrativo de las operaciones de la empresa, y la contabilidad financiera en lo que se refiere a la evaluación de existencia del producto terminado y de productos en curso de fabricación. Es lo que le decía recién. O sea, sirve para planificar operaciones de la empresa, para controlar también, pero también sirve para después evaluarlos en el estado de situación patrimonial, en el caso de que lo tengas en stock, o en el costo de lo vendido, en el caso de que se haya vendido, ¿verdad? Entonces, la contabilidad de costo tiene puntos en común con la gestión y con la contabilidad financiera. Criterios generales para diseñar un sistema de contabilidad de costos. En cuanto a la periodicidad de la información, hay una estrecha vinculación entre la periodicidad de los informes y el nivel que ocupan en la escala jerárquica de los responsables a quienes van dirigidos. O sea, a ver, para la alta gerencia, nosotros le presentamos un balance, información macro, pero en forma menos periódica, o sea, más espaciada. Cuando son decisiones de gestión de niveles bajos de la empresa, ¿sí? Niveles de toma de decisiones de más de corto plazo, bueno, normalmente los informes son más seguidos, ¿sí? O sea, hay menos tiempo entre la ocurrencia de ellos, porque la propia necesidad de la toma de decisiones son decisiones de más de corto plazo, ¿verdad? Cada clase dirigente tiene su propia esfera de acción y los informes deben contener datos relacionados con su área. Voy a correr acá la camarita porque... Bien. También recuerden que tiene que ser información oportuna, ¿verdad? Los jefes, normalmente la alta dirección, toma decisiones más importantes que son de más largo plazo y normalmente no se requiere que sea tan... la información sea los periodos de tiempo en los cuales se obtiene no sea tan cortos. Bueno, acá son dudas. No sé si alguno hasta ahora tiene dudas, pero yo tengo un montón de dudas porque cortamos como 38 veces, cambiamos plataforma 2 veces, así que no sé. Voy a seguir. Corre la anterior. Esta era un poco para recordar porque generalmente llegábamos hasta acá en la primera clase, se hacía mucho más extensa y era un poco para recordar de estos conceptos. Era como un cuestionario. Hablábamos en la pregunta 6. En la pregunta 5 siempre preguntábamos por qué los estudiantes no participan, porque nos quedábamos con aquello de que no participaban. Hoy participaron un montón, campeonatos de plataforma, todo. Sí, sí. Así que, y bueno, ya les digo, esto estaba armado para las clases presenciales, pero después lo miran y hay algunos comentarios jocosos para seguir la clase. Bueno, ¿seguimos? Intentamos. Bueno, lo que vemos ahora como a modo de salpicado, léanlo, básicamente es historia, relaciones entre las contabilidades y normalmente no, son preguntas teóricas que puede ir alguna en la revisión. Lo que acá quiero hacer un poco de hincapié es que vamos a ver muchos conceptos que ya conocen de otras materias, con otra óptica, y vamos a ver conceptos nuevos. Y vamos a ver muchos conceptos que ustedes tienen intuitivamente, uno tiende a definirlo de determinada manera y van a ver que en la materia o en la unidad académica son cosas distintas. En realidad vamos a tener que aprender nuevos conceptos. ¿Ok? Bien. ¿Qué vamos a tratar? El concepto de costo, la teoría general del costo, los modelos de costeo, análisis de factores de costeo y la capacidades de producción. Eso vamos a ver en esta unidad temática. ¿Qué era costo? Bueno, costo en realidad tiene muchas definiciones. Un concepto de costo básicamente entonces puede ser el esfuerzo o sacrificio económico, alguna forma de desprendimiento,
renuncia de recursos escasos. O sea, el esfuerzo, sacrificio económico que yo hago para obtener algo puede ser una definición de costo. A mí me gusta más la... Perdón. Por ejemplo, las mujeres que estamos siempre preocupadas por la dieta. Si yo hago una dieta, ¿eso es un costo para mí? A ver. ¿Es un sacrificio? Sí, es un sacrificio. Pero ¿tiene un costo? A ver. Todas las mujeres están escribiendo. Pero Sí, claro. no es económico. No es económico. No, también un costo económico también, en diferencia de precios, porque los productos cambian el precio. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que ver que haya de las dos cosas, y hay un desprendimiento también de renuncia a algunos recursos, porque yo mientras, costo de oportunidad, lo que sería, porque yo mientras hago una cosa dejo de hacer otra, ¿sí? Entonces, en un sentido amplio, esa definición de esfuerzo, sacrificio económico quiere decir que yo renuncio a algo para obtener otro, y eso tiene un costo, ¿sí? Quería ampliarlo más porque es la visión más macro, digamos, ¿sí? Bueno, seguimos nomás. Me gustó, me vino bien que Karina interviniera porque a mí esa definición no me gusta. A mí me gusta más la otra, o sea, la otra cara de la moneda, que es el valor de los bienes consumidos y esfuerzo realizado para obtener un fin determinado. Entonces, la medida en términos monetarios de esos recursos sacrificados para conseguir un objetivo determinado podría ser una tercera visión. ¿Ok? O sea que lo podemos ver de diferentes maneras. ¿Ok? Esfuerzo, sacrificio económico, valor de los bienes consumidos o la medida en términos monetarios de esos recursos sacrificados. ¿Ok? Lo que sí es importante que lo necesito conseguir para un objetivo determinado, que ahora vamos a definir el objeto de costo, pero eso es lo más importante, que costos, ¿para qué? ¿Sí? Lo hago interviniendo, así lo hacemos, que hablamos dos, por lo menos. Vamos recuperando. Pero ustedes participen, muchachos. Dale, seguí. Bien. ¿Para qué no me da bola esto? Ahí va. Bueno, hace lo que quiere también. Ahí va. En realidad, es una cosa que está bueno porque dice ahí, el objeto de costeo puede ser de cualquier naturaleza. Bien físico, prestación de servicio, la realización de ciertas actividades. En realidad ahora después van a ver, cuando vamos a presentar un cuadrito y van a ver que en realidad objeto de costeo es todo aquello de lo cual yo quiera saber el costo. Puede ser un bien físico, prestar un servicio, hacer cierta actividad, pero incluso si fuera un bien físico, si tenés varias etapas para crear ese resultado productivo, ¿sí? El objeto de costeo puede ser el resultado productivo, o sea, tu producto terminado, pero también, si tenés varias etapas, podés querer saber cuánto te sale el bien luego del primer proceso, luego del segundo proceso, o sea, el bien intermedio, o sea, el bien a medio producir, digamos, ¿ok? Como por ahora vamos tomando palabras sin ser demasiado técnicos, hasta ahí todavía no las vamos a ir incorporando paulatinamente, ¿no? Entonces, no solo un bien terminado, producto terminado, sino que puede ser un producto en proceso, ¿bien? Eso es lo primero. O sea, el costo es, por definición, de Cartier, después vamos a ver quién es, todo aquello de lo cual yo quiera saber un costo. Puede ser un producto terminado, sí, pero también puede no ser. ¿Ok? Otra cosa es que, recién Karina lo dijo al pasar, que vamos a tener diferentes costos para diferentes propósitos. Y vamos a ver que vamos a tener modelos de costeo y vamos a ver donde algunos modelos de costeo son más aptos para ciertos propósitos y otros modelos de costeo sean más aptos para otros propósitos. También es un concepto que nosotros insistimos demasiado o bastante mucho durante todo el curso para que les quede grabado
diferentes costos para diferentes propósitos, y después los vamos a ir demostrando y aplicando esto. ¿Ok? Bien. La teoría general del costo es un conjunto de conceptos y preceptos vinculados que básicamente aspira a concentrar los principios que explican, dan fundamento y respaldan a las técnicas de costeo. Para el profesor Amano Jardín, es una serie de enunciados de carácter racional que, guardando cierta coherencia, sirven para la interpretación de la realidad. Una definición bastante genérica. Yo le diría que aparte después, me adelanto un poco, mira los factores desde una óptica de la economía de la producción. Vamos a tener que aprender a verlo con otro nombre y con otra visión a los factores de costos, pero no es nada extraño ni difícil. Bueno, esta representación, estos rectángulos, vamos a decir, esta representación nos va a ayudar a entender un poco más el curso. Yo creo que gran parte del curso nos va a ayudar. Imagínense que esta es la unidad generadora de valor. Ustedes están en una empresa, ¿tá?, donde tenemos la unidad generadora de valor. Los factores productivos o recursos van a venir desde el entorno, van a entrar en nuestra unidad generadora de valor y van a salir luego de que se suceda un proceso generador de valor, van a salir objeto de costeo o resultado productivo. Acá es donde yo les decía, a mí no me gusta decir objeto de costeo. A mí me gusta decir resultado productivo. La teoría dice, los libros dicen, que entran factores y salen objeto de costeo o resultados productivos. Como objeto de costeo, recién lo vimos, es todo aquello de lo cual yo quiera saber mi costo. Yo puedo querer saber el costo de cosas que suceden adentro de la unidad generadora de valor, productos en proceso. Por lo cual, si bien el objeto de costeo principal siempre es el producto terminado, no es el único. Por lo cual, a veces podemos confundirnos. Entonces, lo mejor para mí es decir resultado productivo. De nuevo, entonces los factores que entran, se genera un valor agregado en teoría, ahora vamos a ver por qué en teoría, y se obtiene un resultado productivo. No sé, a ver, déjenme ver, alguno que se anime incluso a hablar. Costo y valor son dos conceptos para mí distintos, o pueden llegar a ser iguales, o pueden ser hasta tener signo contrario. Si yo pienso en el costo de los factores que ingresan, esto lo vamos a ver después también un poquito, pero me voy a adelantar un poco para aprovechar el esquema. Los factores que ingresan van a tener cierto valor. Cuando salen, se combinan y lo que sale tiene el mismo valor. O sea, lo que ingresa es lo que sale. ¿Sí? Puede salir como producto terminado, como producto proceso, como sea, pero lo que entra es lo que sale. Ahora, eso es nivel costo, pero a nivel valor, ustedes van a comprar cosas con cierto valor, le van a agregar cierto valor en la unidad generadora de valor y van a tener un valor mayor. Si el valor que ingresa es menor al valor que egresa, ustedes le van a haber agregado valor a ese montón de factores que compraron. ¿Valor agregado es lo que sale? No. Lo que sale es el valor más el valor agregado. O sea, en realidad el valor de algo es subjetivo, ¿sí? El costo es algo totalmente objetivo. El costo es objetivo. Imagínense que compran una lapicera, ¿sí? Y compran tinta, compran plástico y hacen una lapicera. Bueno, la suma de esos factores, plástico, tinta, ¿sí?, lo que ingresa es lo que sale. Si te sale 10 pesos, salen 10 pesos de costo. Ahora, el valor tiene que, esa combinación de factores tiene que generar una lapicera que sea vendible, que tenga un valor. Y el valor es una de las características del valor, es que es totalmente subjetivo. Lo que sale en la empresa es totalmente subjetivo, porque en realidad, si yo les hago una lapicera con un pompón y preciosa,
preciosa para mí, pero imaginen que hago un auto, y hago un precioso auto, pero en realidad no le gusta a nadie, el valor es cero, es totalmente cero, no, pero sería un valor muy bajo, no creo que cero, porque en realidad el auto es horrible. Entonces, yo hice el mejor auto precioso para mí, pero bueno, como es subjetivo, entonces el auto, básicamente, ahora, la suma de lo que a mí me costó y la suma de los factores que compré es lo que sale, lo que ingresa y lo que sale de la empresa, costo, es lo mismo. Pero valor no depende de una de las cosas que influyen, dependen de los gustos, dependen de las preferencias, ¿ok? O sí, tiene que generar, como dice Nazarena, un beneficio, no necesariamente un beneficio económico, puede ser un beneficio de satisfacción, te compraste la lapicera con el pompón porque está de moda, porque te gusta, o no la compraste porque es horrible, entonces en realidad no te genera un beneficio y no la compras y no tiene, a vos no tiene valor, o sea, ¿ok? El proceso generador de valor. ¿Cuál es su objetivo? Entonces, aumentar la capacidad de los bienes. Se me agrandó el chat y no veo la pantalla. Ahora sí. Aumentar la capacidad de los bienes para satisfacer cierta necesidad o para generar cierta utilidad. ¿Ok? La función de producción. La función de producción básicamente es aquella función donde yo tomo los factores, los combino y obtengo un resultado productivo. Por ahora nos quedamos por ahí. ¿Ok? Combina factores de costos o recursos y obtiene un resultado productivo. Por ahora nos quedamos en ese nivel. Distinguir. Bueno, hay que distinguir si en el costo se han considerado los factores utilizados para obtener un producto o servicio, considerando la racionalidad con que han sido utilizados. ¿A qué voy? Vamos despacio. Acá, vamos a esto. Fíjense, en el mercado hay factores. Esta visión es la visión de la teoría general del costo, ¿verdad? Los factores pueden ser capital financiero, recursos naturales, recursos humanos, bienes de capital, bienes intermedios y servicios intermedios. Todos estos los vamos a ir viendo a lo largo del curso. La unidad productiva o generadora de valor, entonces estos factores ingresan a la unidad generadora de valor, donde dentro de la empresa se sucede, la unidad generadora de valor, se suceden acciones para cambiar, ¿sí? Y se combinan acciones para cambiar las propiedades de eso que yo compré y obtener un producto que va a ir al mercado. Ese producto o resultado productivo que se vuelca al mercado surgió entonces como consecuencia de esas acciones. Y las acciones en realidad se suceden de una manera lógica, de una manera que tenga cierta coherencia para obtener ese producto. O sea, tiene que tener un método de producción esa unidad generadora de valor, esa empresa. Ese método de producción estaría representado para nosotros en la función de producción. Entonces, la función de producción es una función de todos estos factores, ¿no? Bienes intermedios, servicios intermedios, recursos humanos, recursos naturales, capital financiero, bienes de capital, ¿entienden? Entonces, cómo se combinan hace que vos tengas ese resultado productivo. Y de nuevo acá, fíjense, el costo de los factores es la suma del valor, perdón, la suma del valor de los factores que está aquí, y el costo de lo que sale es igual. Sin embargo, el valor de lo que ingresa normalmente va a ser más chico del valor de lo que sale. A esta altura, Roberto, ¿puedo hablar? Sí. A esta altura nos gustaría que algunos participen y abran el micrófono, a ver si queda clara esta transparencia, porque esto es fundamental para que ustedes entiendan cómo es el proceso de costos. ¿Quién interviene? Elena Paulín preguntó todo lo que cuesta dinero. No entiendo la pregunta, Elena. Dale, intervení, Elena, dale.
Buenas noches para todos. Bueno, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal a todos? Si no me quedó claro, acá es suma de todo lo que cuesta dinero, no es esfuerzo subjetivo, sino cuantificable, tantos pesos, tanto así. El ¿Es costo esto? sí, Sí, el costo costo sí. sí. Es, Lo que no entiendo es cómo es en realidad menor es la cantidad de recurso por el precio y te da el costo. por el precio que costó cada una de las cosas, que valió cada una de las cosas. Exacto. Por Ahora, el lo que no me precio de queda claro cada recurso. Perdón que te corte. no, es difícil darse cuenta quién está hablando si no nos vemos, pero el costo que sale es menor al que entra, eso no me entendió, no lo entendí. No, no. No, mayor. Ah, El costo es No, no. igual. Tú Lo que tenés, sale más es el valor. Si no tiene valor agregado, no lo vas a vender. Compraste chapa, la combinaste, hiciste un precioso auto de chapa horrible o que no anda, no tiene valor ninguno. Entonces no lo vas a vender. El valor, hay veces, compraste chapa y hiciste un auto. Eso es valor. El costo, a ver, haces una torta, vos vas a comprar harina, 1 kilo a 10 pesos, más levadura, no, Royal, una cucharita, por 5 pesos la cucharita, ponele. O sea, la suma de todo, 2 huevos, y cada huevo sale 5 pesos. Bueno, sumás todo eso, y ese es el costo de los factores. ¿Cuánto te sale la torta? La suma, la suma producto de cada uno de los factores, precio por cantidad, como te dijo Karina, ese es el costo de la torta. ¿Entendés? el ejemplo de la bueno, eso torta me queda claro. siempre lo usamos. El ejemplo de la torta siempre lo usamos porque tenemos allí una receta en la que sabemos que vamos a poner tanto de materia prima, lo que estaba mencionando Roberto, la cantidad de harina, la cantidad de royal, la cantidad de huevos, por el precio, ¿sí?, de eso, cada uno de ellos. O sea, lleva 100 gramos de harina, bueno, tengo que saber el precio de 100 gramos de harina. Y allí voy poniendo todos los factores que insume la torta para luego, al final de todas esas acciones que hago, las pongo en el horno, hago todo, sale la torta. El costo es la suma de todos los factores, pero el valor tiene un mayor valor agregado que si lo miro desde el punto de vista de cada uno de los factores. Que aclaro, porque el ejemplo de la torta es bien entendible. Idealmente, hay muchas veces que se comercializan productos que valen menos que lo que cuestan. Extraño, no se va a tratar esto en el curso, me imagino, pero... Valen menos que lo que cuesta. Depende de lo que... A ver, vos decís que lo venden menos que el costo. ¿A eso te referís? Pero eso puede ser una estrategia financiera. Yo conozco una empresa que fabrica pinturas, por eso quería saber si ella se refería a eso. Sí, me refiero a eso, Sí, eso, mira, lo vamos a ver al final de la materia, pero sí, en realidad sí, esa, como te dice Roberto, puede ser una estrategia de costos que a vos te sirve para algo mejor, ¿no? Yo conozco una empresa con alguna intención que hace pinturas, y más de una vez saca promociones para liquidar cierta pintura, un poco porque avanzó la fecha de vencimiento, que nosotros a veces ni las miramos cuando les compramos la pintura, pero otro poco porque al tener necesidades financieras les sale más barato hacer la promoción que ir a pedir un préstamo al banco. Comprendo. Entonces, no tiene nada que ver con costo. ¿Entendés? Sí. Pero sí el costo, o sea, el costo de esa pintura que habla Roberto, insumió determinados factores y el factor por el precio, la suma de todos esos factores te va a dar un costo. El costo es ese. Ahora, que tú después lo vendas a otro precio, tenemos que distinguir siempre costo y precio, ¿sí? Eso es importantísimo. No podemos confundir entre la palabra costo y la palabra precio, ¿sí? Precio, entonces, ahora después lo vamos a ver, está en la definición en la diapositiva, pero precio es una
una consecuencia principalmente de oferta y demanda, y principalmente consecuencia de un acuerdo entre dos partes que estén dispuestas a hacer un intercambio. ¿Sí? Normalmente depende de oferta y demanda. Ahora, si vos tenés muchos pesos argentinos, y bueno, básicamente no valen nada. Entonces, tenés muchas lechugas, se viene abajo el precio de la lechuga. Eso depende de oferta y demanda. Precio normalmente es más subjetivo, costo es una relación objetiva. ¿Quién más puede intervenir? Acá Santiago, ¿qué decía? Y Lucas estaban conversando ahí. Lucas no le entiendo lo que dice. No, está claro. Sí. Pero alguien que abra el micrófono. No me quedó muy claro a lo que se refieren, por ejemplo, en la torta, la harina, huevos, etcétera, tiene determinado valor por separado. Tiene determinado, bueno, la harina, sí, de repente vos decís, harina 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros. Para mí, de repente, la harina 4 ceros tiene un determinado valor que otra persona por eso decíamos que el valor es subjetivo. ¿Sí? Ahora, una vez que yo decido tomar ese factor para producir la torta, ahí ya estoy viendo el costo de lo que tengo que hacer. Y voy a tener, para la especificación técnica, voy a necesitar 100 gramos de harina, que el precio es 20. ¿Sí? Entonces, ahí ya está el costo del factor. Creo que era esa la pregunta. Pero al complementarlo, si crean un nuevo producto, cambian su valor, el cual puede ser mayor o menor al que tenían todos los productos por separado. Sí, los productos por separado sí, pero cuando nosotros los vamos a poner en el proceso generador de valor, ya los tomamos como un factor. No dejan de ser, son productos, pero nosotros ya los estamos considerando como factores que van a ingresar al proceso productivo. Profesora, yo lo entendí profesores, por el lado de, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la torta, agregándole un poco más, una panadería hace las mismas 2 tortas, tiene 2 reposteros, le paga exactamente el mismo sueldo, o sea, el costo va a ser lo mismo, prorrateado, las mismas 2 tortas pesan exactamente igual, pero de repente uno le hizo una torta más bonita, con los mismos ingredientes. Esa torta quizás tenga un valor más grande. Correcto. Claro. Y vos la vas a el vender que lo compra, a un precio. Y el que lo compra por bonito. Exacto. No sabe que la otra pesa lo mismo, no sabe que adentro tiene los mismos ingredientes, quizás. Correcto. Pero el costo es el mismo. El costo es exactamente el mismo. Federico, ¿puedes hablar por micrófono? No tenés micrófono, pero después comprás uno. Ahora puedes salir a la calle, ¿viste? No, la idea que él plantea, supongo que es por la pandemia, que el petróleo... Yo te quería decir algo, no, ojo, porque vos tenés que ver ahí, ¿no? Bajó del precio. Bajó el precio. El petróleo bajó de precio, no de costo. Pero acordate... Estamos aclarando recién. Que cuando bajó de precio el petróleo, primero el costo de producción no cambió. El problema era que con el petróleo era que había mucho petróleo en la vuelta y había muchísimos barcos con petróleo flotando por los océanos. Entonces, los costos, y ahí me estoy adelantando bastante en el curso, el costo tenés que ver cuál es el menor de los costos, sin avanzar en conceptos de la materia, pero pensemos en que si vos tenés el barco va a tener un costo. Ahí vas a tener que analizar otra cosa que va a ser la evitabilidad. Entonces, el costo de producción no cambia, pero tenés costo después de distribución que también, ahí sí te cambian. Entonces, ojo, porque el valor bajó para no asumir costos de distribución mayores, porque tenerlo en los barcos, aparte de los riesgos, ¿no? Y los seguros, tenerlo en un barco mucho tiempo aumentaba los costos, los riesgos y el costo de los seguros, ¿ok?
O sea que no es solamente el costo de producción que se tomó en cuenta en el caso del petróleo. Te digo porque tengo gente conocida en el tema. Lo que decís, ¿Ok? Federico, es correcto, porque el costo, ¿sí? Uno a veces piensa que el costo que lo que va a tomar para el precio es solamente el costo de producir. No, es el costo de producirlos, más distribuirlos, más comercializarlos. Cada una de las etapas hasta que llega al mercado tiene sus costos, ¿no? Eso es el costo en sentido amplio, no en sentido de costo de producir, simplemente, ¿no? Y de hecho, amplio, vos lo que vos producís, si vos sos la unidad generadora de valor, tu costo, lo que ingresa a tu unidad generadora de valor y lo que sale es lo mismo. Ahora, si vos no agregás valor, seguramente no puedas vender ese producto. Para poder realizar ese producto tenés que agregar valor, ¿ya? Tenés que satisfacer alguna demanda del mercado. El mercado tiene que encontrar atractivo tu producto, por lo cual vas a tener un valor agregado. Normalmente, después cuando vos querés tomar una referencia, lo que vos comprás, que tiene cierto valor, para vos cuando vos lo adquirís ese producto, el valor y el costo, para vos cuando lo adquirís, como que coinciden. Pero si vos lo vas a vender, tenés que agregarle valor. Hay muchas maneras de agregar valor. Si sos una unidad generadora de valor, una empresa que combina diferentes factores, sos una empresa industrial, por ejemplo. Pero podés agregar valor porque lo tenés, lo estoqueás y lo tenés en el momento adecuado. Podés agregar valor porque lo distribuís, lo llevás hacia partes de tu país. Entonces, ojo que agregar valor, de nuevo, tiene que satisfacer ciertas necesidades que no son necesariamente combinar ciertos factores para obtener algo. Puede ser tenerlo en el momento adecuado o tenerlo en el lugar correcto en el momento correcto. Ojo, ¿no? ¿Ok? No sé si tienen dudas. Si no sé... Muchachos, en este momento estoy activando un video que tenemos, que es el de la profesora Carolina Spana, que es la responsable de la grado 5 de la unidad académica, y que ustedes van a tener 2 videitos muy cortos para ver que también explican también de otra manera o con otras palabras más bien, todos estos conceptos, ¿sí? Quedan disponibles y sigue Roberto. ¿Sigo? Sí. Bien. Entonces el proceso generador de valor, que ya lo vimos bastante, surge como la ejecución sobre determinados bienes de un sistema de acciones con el fin de darle una utilidad distinta a la que tenían antes de realizar estas acciones. O sea, una vez más lo que ya dijimos, ¿no? Elementos del proceso productivo, factores, las acciones y resultados productivos. Esos son los elementos de ese proceso productivo donde se agrega valor. Eso ya lo vimos todo. Costo. Bueno, costo según el profesor Cartier, a quien tuvimos de profesor con Karina y Zule. Suleiman también. Sí, Suleiman también. Toda vinculación coherente entre un objetivo o resultado productivo y los factores necesarios para lograrlo. Eso es para el profesor Cartier. Yo siempre digo, unos cuantos docentes no están muy de acuerdo conmigo, pero yo no estoy muy de acuerdo con la definición de Cartier, porque para mí, al final de la diapositiva dice precio, y para mí el precio, en determinadas condiciones, en determinado modelo de costeo, es una vinculación muy coherente entre el factor y el resultado productivo. Si estoy en un modelo de costeo variable, que después van a ver qué es, no hay ninguna duda, entonces que precio también es una vinculación coherente, por lo cual no toda vinculación es costo. Pero para el profesor Cartier nosotros aprendemos, y yo se lo dije al profesor, y él se rió, no me contestó, o sea que tan errado podía no estar. O sea, pero básicamente toda vinculación coherente, según el profesor Cartier, que tiene unos cuantos años más que nosotros y debe saber más que nosotros también, entre un factor y un resultado productivo es costo. Ya lo vimos ahí, vimos con varios ejemplos, lo discutimos. Valor es distinto de costo. Valor es reconocimiento y significado que alguien le asigna, ¿sí?, a la capacidad de ese bien que posee para satisfacer alguna necesidad en concreto. Si no te satisface ninguna necesidad, para vos no tiene ningún valor. ¿Ok?
por lo menos tiene que satisfacer alguna necesidad. ¿Ok? Eso es valor totalmente subjetivo. Precio es un coeficiente entre la cantidad de unidades monetarias que se entregan y la cantidad de unidades de bienes que se obtienen de un determinado producto en una relación de intercambio, según el profesor Cartier. O sea, en una relación, el precio es, te doy tanto dinero, vos me das tanta cantidad de bienes. ¿Okay? Puede ser 1, 2, 1000. ¿Okay? Eso es el precio. Nadie va a ir a comerciar normalmente, si está libre, algún producto que no le satisface. O sea, que vos comprás cosas que tengan cierto valor. ¿Okay? Por eso hay una relación también entre precio y valor. No siempre compramos cosas que no nos gustan. No. Cuando nosotros demandamos servicios de salud, no nos gusta, pero lo tenemos que pedir, necesariamente lo pedimos. Comprar ¿sí? es que te disgusta menos. Es que te disgusta menos. Bueno, ya, pero a veces estamos obligados a consumir cosas que no nos gustan. Tenemos que contratar. Claro, tenés que ir al banco de seguro a contratar aunque no quiera, ¿viste? Claro, no nos gusta pagarlo, pero bueno, después. Después lo queremos. Bien, seguimos. Bien, seguimos. Como decíamos recién, los factores y los recursos entran a la empresa, entran a la unidad generadora de valor. Y ahí, siguiendo la lógica de la teoría general del costo, el profesor Cartier que expone, vamos a ver que el componente físico y el componente monetario son los que forman el costo. A ver, hablando en criollo, en el caso de la torta, cantidad por precio. Cantidad de factor por el precio de una unidad de ese factor. En el caso que hicimos la torta, cantidad de harina por el precio del kilo de harina, cantidad de Royal por el precio del kilo de Royal, nunca compré kilo, pero bueno, por los 100 gramos, lo que sale de 100 gramos de Royal, cantidad de huevos por el precio del huevo, de la docena de huevos, ¿bien? Entonces, el costo de un factor, como dice ahí, el costo de cada factor resulta de multiplicar componente físico por componente monetario, o sea, cantidad por precio. ¿Cuánto te sale el factor harina? Bueno, el componente físico por el componente monetario. 1 kilo de harina gastaste para hacer una torta. ¿Y qué te salió el kilo de harina? 100 pesos. ¿Ok? El costo del factor es 100 pesos. Es la cantidad de factor considerada necesaria para obtener el objetivo, y a eso le llamamos relación de productividad física, concepto que vamos a aprender en breve, por el componente monetario como de valor o precio, ¿verdad? Considerado necesario para disponer una unidad en el proceso. Voy a contestarle a Federico. Está preguntando, bueno, peor, hay cosas más complicadas, pero debe ser, ¿no? Hay cosas más complicadas de calcular como luz, gas, etc. Sin duda, si uno quiere calcular el costo de la luz y del gas, es mucho más complicado que el de la torta, sin duda. Y ahí entra el tema de las especificaciones técnicas, porque nosotros para calcular el costo de la luz tendríamos que ir a ver la generación de cómo se genera la luz, de todos los otros costos que tiene la UTE, en nuestro caso. O sea, estás poniendo el costo de servicios o de bienes bastante complicados. No me atrevería ahora ponernos a pensar en estos costos que realmente son bastante más complicados que el costo de una torta. Me gustaría que se quedaran con esa idea. Factor por precio es igual al costo del factor. Y acá quiero hacer una precisión, porque tengan en cuenta que si nosotros ponemos 100 gramos de harina, ¿sí? Si ponemos el precio de 1 kilo, lo tendríamos que poner como 0,10 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre tiene que estar medido en la misma unidad. Si pongo 1 kilo, el precio del kilo. Si pongo el precio del recurso humano, el factor recursos humanos, es 1 hora, tengo que poner el precio de 1 hora. Eso es muy importante porque a veces
nos equivocamos y cuando vamos a hallar el costo no nos da justamente porque estoy midiéndolo en distintas unidades. Espero que haya aclarado a Federico. Un complemento para Federico. Federico, nosotros no queremos ir a ver cosas complicadas. O sea, en la vida, en la evolución, primero gateamos, después caminamos, después trotamos, después corremos, ¿verdad? El ejemplo de la torta es como estamos aprendiendo, es un ejemplo de gateo. Estamos gateando. Por eso el ejemplo de la torta. Después te vamos a dar elementos para que vayas analizando y teniendo más capacidad para poder ver la luz, el gas, pero en situaciones concretas, porque no es lo mismo la luz eléctrica eólica que la geotérmica, que la hidroeléctrica. Entonces, tú vas incorporando conceptos. Te digo más, para un poco despertarte una visión distinta de lo que tú decís y complementaria. Uno piensa que compro la harina a tantos kilos, a tanto, y como que es muy fácil, cantidad por precio, pero ojo, porque también está el otro tema, ¿no? Viste que hoy mismo que decía, diferentes costos para diferentes aplicaciones, digamos, ¿verdad? Entonces, imagínate que estás en Argentina, capaz que has escuchado los informativos actuales, vas a vender, sí, vendo, y después, ¿a cuánto lo vendo? Porque en realidad el costo de reposición, ¿cuál es? Porque con la inflación que hay, se dispara. Entonces, bueno, ojo ahí, ¿entendés? También está el costo de reposición, no es todo tan lineal. Pero por ahora nosotros estamos viendo etapa a etapa, ¿no? Estamos construyendo el costo por sus partecitas para entenderlo. Después lo podemos complejizar analizando si es costo de oportunidad, si son costos hundidos. Todos esos conceptos los vamos a ir incorporando a lo largo del curso. Ahora, si bien pensemos solamente en la torta, ya vamos a ver que si pensamos en los distintos factores, porque nosotros hablamos de las materias primas, la torta, la harina, los huevos, el royal. Pero ¿qué otras cosas consumo para poder obtener una torta? A ver, ¿quién nos comenta? Nunca hice una torta. ¿Cuáles son los otros factores? Nosotros vimos varios factores. Tiempo. ¿Tiempo de qué? El tiempo. ¿El tiempo de qué? La infraestructura del lugar. Sí. Gas o electricidad, mano de obra. Bien. Recursos humanos. Bien. Acá empieza a saltar todos los demás. O sea, recursos humanos. ¿Sí? Necesito gente para hacer la torta. Necesito un horno, y ahí es donde aparece el tema del gas o la electricidad. Todos estos son factores también que necesito para hacer la torta. ¿Sí? Así que vean que estamos allí. Los costos de la empresa, BPS, DGI, bien. O sea, todo aquello que es necesario, ya lo de BPS, DGI, después lo vemos, pero todo aquello necesario, y están muy bien los ejemplos que ustedes pusieron. Vean que, si bien no es con la complejidad que marcaba, creo que Federico, del costo de la luz o el costo del gas, pero no es tan asaderas, muy bien. O sea, no es tanto, no es muy poco complejo si lo pensamos en todos los factores que vamos a utilizar en la torta. El compañero Ángelo pregunta si los costos fijos se trasladan al producto. ¿Qué tema? Esa es una pregunta que... Pará, no se la respondemos. Si lo piensa Roberto, Pará, les diría no una se la cosa, y si lo pienso yo les diría otra, pero vamos a dejarlo para después. Está no muy se la bien vamos a esa responder. pregunta y vamos a dejarla para después. Nosotros le vamos a preguntar a él. ¿Te parece? Dentro de 2 o 3 clases. Ah, bueno, sí, está. ¿Te parece? Pero déjala, Ángelo, déjala porque es muy importante esa pregunta. Sí. Te la vamos a preguntar a vos, a ver qué opinás dentro de 3 clases, y al final del curso, la primera revisión te la voy a volver a preguntar, y al final del curso también.
Van a Gracias, ver. Facundo. Gracias. Ustedes básicamente van a ver que cada uno ve el mundo a través de los cristales que tiene puestos. Había un dicho chino, creo que es. Bueno, van a ver después. Vamos a ver primero los modelos de costeo, vamos a entenderlo y después cada uno después interpretará y le vamos a dar libertad. ¿Ok? Ya vieron que hay disidencias dentro de la unidad académica. Es lo importante. Bien. Igual La convivimos, libertad de ¿no? cátedra. Igual convivimos, imagínense. Con el grado 4 no puedo no convivir. Bueno. Básicamente, acá lo que tenemos es básicamente lo que le dijimos recién, ¿no? Componente físico, componente monetario, costo. Costo, o sea, cantidad del factor para obtener un resultado productivo A por el precio de una unidad de este factor. O sea, el costo de la harina que está incluida en la torta es la cantidad de harina para hacer la torta por el precio de una unidad de la harina. Eso es el costo de un factor. El factor XY, que yo le llamo XY, pero imagínense que la harina y a la torta. Eso es de un factor. Pero si quisiéramos saber la ecuación general del costo, o sea, el costo del producto, la torta, sería básicamente el costo de la torta, sería la suma de los n factores de cantidad por precio. Cantidad por precio de la harina, más cantidad por precio de royal, más cantidad por precio de los huevos, más cantidad por precio de el horno, más cantidad por precio de mano de obra en el caso de corresponder. ¿Ok? Y me digo en el caso de corresponder, porque capaz que alguno se acuerda, ¿no? Que en la contabilidad tradicional las normas contables no me permitían reconocer, eso lo veremos después, ¿no? Mi trabajo. Pero eso lo veremos. Ahora vamos a ver la necesidad de los factores. Y se admiten, vemos a los factores, esa necesidad la podemos ver con dos visiones distintas. Una visión cualitativa y una visión cuantitativa. La visión... Bueno, esto en realidad... A ver por qué está acá. Sí, esta debería estar antes, no sé por qué se corrió. Bien, ya lo vimos esto, pero básicamente el componente físico es la cuantía del factor expresada en su unidad de medida natural o unidad de uso considerada de empleo necesario. O sea, el componente físico de la harina sería la harina en kilos, porque la vas a usar en kilos o en gramos, considerada de empleo necesario, ¿sí?, para hacer la torta. Y el componente monetario es la cantidad de unidades de valor monetario de empleo necesario para poder disponer de una unidad de este factor necesario. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto, pero bueno. Ponelo de cualitativa y cuantitativa. Dale, está puesto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la calidad, la visión, ¿sí?, o la necesidad del factor desde el punto de vista cualitativo, tengo que pensar en cuáles voy a poner en el costo, cuáles factores voy a incluir en el costo. Y ya van a ver que eso luego voy a tener dos modelos de costos que están vistos desde la necesidad cualitativa. En cambio, la necesidad cuantitativa es cuánto necesito de cada factor para poner en el costo. Y ahí van a surgir dos modelos más. ¿Sí? Ustedes siempre piénsenlo desde ese punto de vista. ¿Cuáles incluyo y cuántos incluyo? Porque eso es importante a la hora de ustedes definir en qué modelo de costos están o en qué sistema de costos están. Estas son cosas que vamos a ir tirando de a poco. Vamos a ver qué modelos distintos de sistema, pero bueno, siempre piénsenlo desde este ángulo, ¿sí? ¿Cuáles y cuántos? Estoy. Bien. Vamos a tener que analizar entonces, ver la variabilidad y la direccionalidad de los costos. ¿Sí?
vamos a ver que vamos a tener como dos vinculaciones, ¿verdad? Entre las categorías descritas anteriores, bastante claras. Vamos a analizarlos por el tipo de sensibilidad del factor ante cambios en los volúmenes del objetivo logrado y por el grado de objetividad en la vinculación entre el factor y el objetivo. ¿Ok? O sea, el grado de sensibilidad es yo produzco más o produzco menos si ese factor es sensible a ese volumen de producción y si yo puedo vincular ese factor de alguna manera clara e inequívoca con el resultado productivo o no es tan fácil de vincular. Esas son las dos visiones que vamos a ver como, no diría la Biblia, pero casi en la materia, ¿no? A partir de ahí se nos van a abrir un montón de visiones complementarias, pero esto es muy importante. Entonces, fíjense que, como decía recién acá, sensibilidad ante cambios en a ver si está acá dice, sensibilidad del factor, cómo se comporta la sensibilidad de ese factor de cambios de volumen logrado, ¿ok? Entonces, tipo de sensibilidad del factor ante cambios en el volumen del objetivo logrado y tenemos costo fijo y costo variable. No lo describimos acá, está bien descrito en los apuntes, está descrito bien en los videos y lo vamos a decir, no está escrito ahí. ¿Okay? Miren que muchas cosas vamos a tratar de no ponerlas porque después terminan estudiando de este resumen y no van al libro, ¿verdad? Entonces nuestra idea es esa, pero no quiere decir que no lo vamos a decir. Está muy claro en los videos. Ahí va, en el video está también. Imagínense que ustedes están haciendo una torta, como les decía hoy. Si gastan, hacen una torta, gastan 1 kilo de harina. Si gastan 2 tortas, gastan 2 kilos de harina, ¿no? Si, supongamos. O sea que, si ustedes hicieran más tortas, gastarían más harina. Ese, al parecer, la harina sería sensible ante cambios en los volúmenes de producción. Para producir más, voy a consumir más. Ahora, imagínense que le pago el sueldo a Facundo, que está ahí en el chat, y le pago el sueldo a Facundo. Y Facundo no recibe, no digamos que no quiere trabajar, pero no recibe muchas tortas para hacer. Pero el sueldo se lo pago. Resulta que hoy vino, hizo 10 tortas. Mañana viene y hace 2 tortas. Pasado viene y hace 25 tortas. No porque no quieren, sino porque no hay elementos en la empresa. No está muy organizada. El sueldo de Facundo va a seguir siendo el mismo. Entonces, entre volumen de producción como costo para mí, el sueldo de Facundo es el mismo. Entonces, no habría una vinculación, una sensibilidad ante cambios en los volúmenes de producción. El factor se comportaría igual, por lo cual el costo entonces es fijo. ¿Ok? En el caso de la harina, si vos haces más tortas, vas a gastar más harina. Como dice ahí claramente, ¿no? No necesariamente esas variaciones en el consumo de la harina, por ejemplo, tienen por qué ser proporcional, ¿no? Acuérdense de la ley de los rendimientos marginales crecientes y después decrecientes, después de cierto pico, por el tema de la eficiencia, ¿verdad? Entonces, básicamente, podrían no ser directamente proporcional, pero tiene que haber cierta relación para que entre el mayor volumen de producción y el mayor volumen de consumo de ese factor. El alquiler es fijo, sin lugar a duda, ¿no? A menos que vos... A ver, depende. Pará. Si vos me hablás del alquiler del lugar, la amplia mayoría de los casos es un costo fijo. Vos, vendas o no vendas, si yo te alquilo el local, me lo tenés que pagar. Para vos es un costo fijo, sin lugar a duda. ¿Ok? Si no vendés, a mí me pagás el alquiler. Entonces, es un costo fijo. Elena, ¿verdad? Lo importante... Imagínate que yo tengo una máquina, que hay algún ejercicio que tenemos en el curso, y vos lo usás para producir, y negociamos que por cada vez que vos uses la máquina... sí, Elena, no, pero está bueno porque la afirmación me sirve para poder dar ejemplo a los compañeros, ¿no?
y como pie para el ejemplo que viene, porque está bueno, ¿verdad? Imagínate que en vez de ser el alquiler del local, sea una máquina que vos usas para producir. Imagínate que hace zapatos y la máquina hace agujeritos. Bien, por cada vez que vos bajás la máquina y haces un agujerito, yo te cobro $1. Bueno, ¿cuándo vas a hacer agujeritos? Cuando vos tengas demanda. Entonces, ojo, porque si el alquiler es en función del uso, sería un costo variable. O sea, no todo alquiler es fijo. Lo normal es que vos alquilás un local, lo normal es que alquilás un vehículo. Ahora, viste que hay países del mundo donde a vos te alquilan el auto con cierta cantidad de kilómetros tope. Y por encima te cobran el costo de cada kilómetro adicional, ¿verdad? Bueno, si vos vas a hacer menos que la cantidad de kilómetros tope, vas a tener un costo fijo. Pero si te pasás, vas a tener una parte fija y una parte sin lugar a duda variable. ¿Ok? Porque hay una relación entre lo que vos consumís y lo que vos producís. ¿Ok? O sea, el ejemplo de Elena nos sirvió para ver que no todo alquiler, después hay algún ejemplo, como les decía, va a ser así. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda entre costo variable y costo fijo? ¿La diferencia que hay? Yo quería hacer una precisión. Que el costo fijo es fijo hasta determinada capacidad. Okay, es verdad. Eso es muy importante. O sea, supongamos, yo tengo a una persona que trabaja a costo fijo, le pago un sueldo, ¿sí? Pero si yo necesito que esa persona trabaje a doble horario, yo le voy a tener que pagar el doble. O sea que aumento su capacidad de trabajar. Hasta el sueldo a mí me alcanzaba para la producción. Pero después, si necesito aumentar mi producción, voy a tener que aumentar ese costo fijo. Si yo tuviera una línea de tiempo, que acá no la tenemos, en el pizarrón lo hacíamos, imagínense una gráfica en la que tras una línea recta, ese es mi costo fijo, pero hasta determinada cantidad. ¿Sí? Después, si yo tengo que aumentar, sería otra línea recta, pero por encima de ella. ¿Se entiende? No todos los costos fijos son iguales. Cuando llego al máximo de capacidad, vuelvo a subir el costo fijo. ¿Se entiende? Dice Elena. ¿Los demás? ¿Alguno? Bien, bien. Imagínense entonces una gráfica de ese tipo. ¿Sí? En cambio, el costo variable va a ser siempre variable, de acuerdo a la cantidad producida, con esa salvedad que dice Roberto de la parte de los rendimientos decrecientes. Quería hacer esta distinción porque es muy importante el tema de la capacidad en los costos. Bien. Siga con los tips. Bien. Un costo debe ser considerado variable cuando la causa de la modificación de su magnitud reside en el cambio del nivel de actividad. Si ustedes tienen una duda cuando se encuentran a un... ¿Qué dice? Si ustedes tienen alguna duda cuando van a clasificar un factor, ¿es variable o es fijo? Ustedes lo que tienen que ver es si ese factor varió porque varió el nivel de actividad. Si varió, pero no varió el nivel de actividad, no tiene nada que ver, varió por otro factor. Entonces, yo siempre, hay un ejemplo que está muy bueno, ¿sí? Bueno, ahí como dice, si la magnitud del costo presenta algún tipo de variación, pero no obedece a modificación en el nivel de actividad, debe ser considerado costo fijo. Yo les voy a preguntar y el que quiera intervenir puede hacerlo. Un ejemplo que está bueno de pensar, que siempre lo preguntamos y cada vez es menos aplicable porque las panaderías, la mayoría ya no son a leña, ¿no? Pero capaz que la mayoría no sabe igual cómo funciona. Siempre hay alguno que sí, pero la mayoría no sabe. ¿La leña para la panadería es un costo fijo o es un costo variable?
Para mí es variable, porque va a depender la cantidad de veces que uses el horno, la cantidad de cosas que saques. Está. Franco, ¿por qué fijo? Fijo porque el horno está siempre prendido. ¿Eh? Fijo porque está siempre prendido el horno, hagas o no hagas. Muy bien. O sea, Franco en realidad sabe algo de panadería. Siempre está alguno que sabe de panadería. El horno, yo me acuerdo, yo tenía un amigo a los 15 años que tenía panadería. Y nos íbamos siempre a la playa, a pasar el fin de semana. Bueno, el hecho es que siempre estábamos clavados con el maldito horno. Siempre el loco tenía que ir por la panadería a tirarle leña al horno. Pero si mañana no abrís la panadería, ¿para qué le pones leña a ese horno? Hacíamos nosotros. En realidad no queremos ir a la playa, ¿no? ¿Saben cuál es el tema? El horno no puede bajar de cierta temperatura porque después cuesta calentarlo un montón. Y entonces hay que ir poniéndole horno. O sea, produzcas o no produzcas, vos mantenés el horno dentro de cierta temperatura. Por lo cual, no tiene nada que ver con el nivel de producción. Si bien, o sea, no hay una vinculación entre más produzco y más, más leña voy a tener que ponerle. En realidad, como dice ahí, la variación de ese factor leña en el horno no tiene nada que ver, no obedece a una modificación en el nivel de actividad. Entonces, por eso debe ser considerado fijo en la panadería. Y si alguno quiere hablar, puede hablar verbalmente porque escribieron tanto que yo no les puedo seguir el ritmo. Yo lo estoy siguiendo, yo lo sigo. Ahora entiendo por qué dejaron de existir las panaderías con horno a leña, les salía carísimo. No, no. Y ahora más, ahora está imposible comprar leña. Para comprar leña para la estufa de leña en Montevideo te fundís. No, ojo que también depende de la eficiencia con que le pongan la leña, ¿no? Porque en definitiva uno puede poner más leña que otro y ahí es como que es variable. O sea, lo que entiendo, lo que dice Roberto, es que yo tengo que mantener fijo el calor, ¿sí? Y bueno, depende de la eficiencia con que le ponga para la cantidad de leña para mantener el horno caliente. Para la compañera que dijo, ahora entiendo por qué te doy otro dato, ¿no? Un horno a gas sale cierta plata que no es mucho, y un horno a leña te sale $30.000 tranquilamente. Y aparte de eso, la leña está cara, y aparte de eso, alguna vez vi reparar ese horno y se repara, pero sin que el horno se enfríe. El tipo que entra tiene que meterse dentro de ese horno, se tiene que mojar todo, envolver en bolsa de arpillera mojada y repararlo desde adentro con el horno caliente. No hirviendo, pero no frío. ¿Tá? Bueno, y no conseguí gente que lo repare. O sea que hoy es difícil conseguir un albañil. Imagínate un albañil que se meta dentro del horno. ¿Tá? No, por eso. También hay muchos otros factores, ¿no? Pero está. No, ni idea, la verdad, sinceramente, la única persona que vi que tiene horno a leña es una amiga en la casa de afuera, y sí sé que es uno familiar, ¿no? Pero sé que es bastante complicado de utilizar. Claro, después que lo calentás puedes hacer una cantidad de cosas, pero o sea, no es tan fácil. No lo usan tampoco. Una anécdota que es bastante interesante. Mi abuelo tenía panadería y un día uno de sus empleados se quedó con la panadería. Bueno, no sé, se la vendieron. Y la calidad de los panes que hacía él no se comparaban después con los que hacía del empleado, porque apagaba el horno a leña, ¿verdad? Para ahorrar, él decía, yo lo corto, lo paro, pero no, porque no se cocinaba igual la galleta, fue todo un tema. Entonces él no lograba darse cuenta que en verdad no estaba ahorrando con la leña, en realidad estaba perdiendo porque no tenía el mismo calor. Y bueno, al final. No, y el mismo sabor, le cambia el gusto al producto. Y está perdiendo, probablemente pierda mercado o capaz que gana, depende cómo le quede. No, perdió mercado. Pero va a ser un producto diferente. Depende, es un producto diferente. Es variable o es fijo si depende del encargado en tomar la decisión. Si se hace como dice el profesor, se mantiene siempre a una temperatura, ahí es fijo, pero si se apaga, eso es variable.
Igual el pan de decirle que lo compró que se jodió, que el pan está condenado a morir por el hecho de que cada vez hay más gente que consume diet y light. Entonces ya te digo que el dueño de la galleta La Trigueña, que yo conocí porque lo trabajé en un estudio y lo atendíamos, le regaló la panadería al hermano, que es la panadería que está enseguida del shopping de la Costa de Oro, y se quedó y puso la fábrica de galletas porque vio que era el futuro. Y básicamente el pan cada vez se consume menos en relación a otras cosas, ¿no? No, por favor, que no deje de haber pan. No. Bueno, pero hay mucho menos. Porque la gente hace dieta, por ejemplo. ¿Entendés? Como hablamos hoy. Y ya ahí hay productos sustitutos. Productos sustitutos. Muy bien, seguimos. Bueno, lo otro que habíamos visto, aparte de la sensibilidad en el uso del factor, en la vinculación entre el factor y el resultado productivo, era el grado de la objetividad entre la vinculación y el factor, la objetividad de esa vinculación entre el factor y el objetivo o resultado productivo. Entonces, el costo de esos factores puede ser vinculado, digamos, asignado al objeto de costeo. Puede ser claramente vinculado o no tan claramente vinculado. Si es claramente vinculado, nosotros decimos que es un costo directo, donde se vincula clara e inequívocamente el costo del factor con el resultado productivo. ¿Ok? Y nosotros decimos que lo seguimos el costo desde el factor hasta el resultado productivo. Sin embargo, cuando esa relación no es tan clara e inequívoca, nosotros lo que hacemos es lo adjudicamos por algún método. Básicamente, ese factor no lo podemos relacionar. Por ejemplo, si yo tengo harina y hago torta, la harina seguramente no tenga ningún problema en vincular la harina con la torta. ¿Ok? Ahora, si yo, no se me ocurre en este momento un costo indirecto bueno, imagínense que tengo un horno grande donde yo hago torta, bizcocho y otras cosas más. Bueno, ¿cuánto? O una misma persona que hace torta, bizcocho y amasa y mucha tarea. ¿Hay una vinculación clara e inequívoca entre ese factor horno o ese factor ser humano contra el resultado productivo bizcocho o el resultado productivo torta? O objeto costeo en realidad porque lo quiero costear. No hay una. O sea, vas a tener que ver ahí entre el alquiler, ahí es un tema del costeo completo, es entre el alquiler del local o el alquiler de la unidad generadora de valor, porque te la hago fácil, imagínate que alquilás solo la planta, y lo que vos producís. Y alguno te va a decir, hacelo en porcentaje, y otro hacelo por tiempo, otro te van a decir, hacelo por metro ¿Te haces el gato? ¿Por qué o sea, no viniste? Sos tremendo gil. Esto es entrenar como se tiene que entrenar. Entonces, ese costo que no es tan fácilmente vinculable es un costo indirecto. Sin embargo, el costo directo es clara inequívocamente. ¿Cuál es la ventaja del costo directo sobre el costo indirecto? La ventaja del costo directo sobre el indirecto es que es mucho más preciso. Hay una precisión mucho mayor. Sea para lo que sea que estés calculando el costo, tu precisión del costo calculado es mucho más. Por supuesto que hay costos, después vamos a ver un poquito más, pero hay costos que son indirectos no porque es porque no me sirve en el costo-beneficio, no me sirve tenerlo como directo. O sea, ¿cuál es el beneficio de directizar un costo? ¿Cuál es la inversión que tengo? A mí me pasó. Uno de los primeros lugares donde me tocó trabajar y hacer costos fue en una fábrica de helado. La energía eléctrica era variable, pero era un variable indirecto, porque no había manera de vincular las 3 líneas principales de producción con la energía eléctrica que se utiliza. Entonces, ¿cómo hacía? Bueno, en algún momento se me había ocurrido gastar $360 más o menos, creo que era IVA incluido, si descontabas el IVA era menos, ¿tá? Ponerle un medidor a cada línea de producción, como cada línea de producción producía ciertos productos, iba a tener una mejor calidad de la información, lo iba a directizar, ¿sí? Bueno, costó-beneficio. Para mí yo tenía un gran beneficio si lo invertía,
para la empresa era un gran costo y iba a tener un gran beneficio. Bueno, adivinen en qué terminamos. La energía fue un costo indirecto y la empresa no gastó porque no quería gastar eso. Pero en realidad el costo directo es mucho más preciso, el costo indirecto es menos preciso. Podemos directizarlo, pero vamos a tener que gastar y ahí vamos a tener que ver. No, ojo, no todos los casos podemos directizarlo. Hay casos donde es casi imposible. Imagínense que en algunos lugares hay una persona que haga varias tareas y ponerte a medir los tiempos, ya te digo que no solo a veces no obtenés el beneficio que querés, sino que a veces también las tareas no son tan repetitivas, o a veces en la medición estás influyendo en la tarea, estás molestando y cambias capaz que la composición de costos. ¿Ok? Pero, un ejemplo que yo siempre uso. Supónganse que estoy fabricando mesas y sillas. Van laqueadas con pintura las dos. Si tengo ahora no me sale el nombre, como un pulverizador con la pintura, y yo le doy a las mesas y le doy a las sillas, ese es un costo indirecto a cada uno de los objetos de costos. Porque yo no sé, cuando lo pulverizo, no mido exactamente cuánto llevan las mesas y cuánto. Marina, sí. Dame un minuto, seguí vos que voy hasta el baño. Bien. Sí, en cambio, lo que hacemos es pulverizo primero las sillas, ¿sí? Luego limpio el pulverizador y vuelvo a usarlo para las mesas. Ahí es directo porque uso específicamente para sillas y específicamente para las mesas, ¿ya? Si pulverizo con la pintura para los dos y no me importa, es indirecto al objeto de costeo sillas y al objeto de costeo mesas. ¿Queda claro? ¿Gente? ¿Sí? Si se contabiliza el tiempo, sí. Si es preciso el tiempo, sí. Vamos a ver algunos casos que sí. El problema de los... O sea, ¿por qué es más difícil hacer costos? Porque existen los costos indirectos. Si los costos fueran todos directos, sería mucho más sencillo de hacer. Mucho más sencillo de hacer. Me pregunta Matías, y ya lo aclaramos hoy, pero la clase termina 21:30. Probablemente con este sistema lo vamos a terminar antes. El problema es que al inicio tuvimos un montón de tiempo perdido y queremos llegar hasta 2 o 3 diapositivas más. No, el Zoom decía, 19:21, porque este lo creamos nosotros. Bien. Yo no puedo pasar las transparencias porque tiene... Bueno, la siguiente... Sigo, yo estoy acá. Está. La siguiente que la lean ellos, porque en definitiva es la definición de IAPUCO, que es el Instituto Argentino de Profesores de Costos, que es más o menos lo que acabamos de decir. Y después viene, ¿ponés la grafiquita? Bien. Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de costos directos y costos variables, ¿les parece que los costos directos son iguales a los costos variables? Es una pregunta que abra el que quiera el micrófono y contesta. Así podemos terminar la clase rápido. Y dejamos acá. ¿Quién contesta? Federico. ¿No? ¿No hay nadie? Somos 103. De 103, alguien tiene que abrir el micrófono, por favor. Acá, Elena te dice depende. A ver, ¿por qué, Elena? Los costos directos, como los costos pueden ser directos o indirectos, y también los costos pueden ser fijos o variables. Entonces no tienen por qué ser iguales. Está bien, pero cuando tu apreciación es perfecta. Ahora, la gente tiende a pensar que los costos variables son siempre directos, ¿ya? Porque la gran mayoría de los costos variables son directos.
por ejemplo, lo que hablábamos hoy de la harina, ¿sí? Es variable, y en el caso de la torta, si yo puedo identificar claramente cuánto le pongo de esa harina, es directo, ¿sí? Pero hay costos Sí. variables que no son directos. Por ejemplo, la pintura que yo ya hablaba. Esa Ajá. pintura puede ser directo o indirecto, depende cómo la use. ¿Queda claro? Sí. Y los costos fijos, en general, son indirectos, perdón. Pero hay costos fijos que son directos. Si yo pienso, por ejemplo, que el horno que uso la torta, solo lo uso para tortas, y yo estoy costeando tortas, el horno es un costo fijo, pero además es directo. ¿Se entiende? Yo siempre les digo, en la jerga hay libros en inglés que hablan de direct cost, hablando de costeo directo, que en realidad se refiere, porque la traducción no está bien, uno tiende a pensar que habla de costeo directo, cuando en realidad, si uno los lee, refiere normalmente a costeo variable, ¿ok? O sea, no es, uno también tiende a confundirse con eso, ¿no? Pero no todos los variables son directos, no todos los fijos son indirectos. Me pregunta Daniel un ejemplo de costos, indirecto y fijo. Indirecto y fijo. Bueno, la luz, ¿sí? La factura de UTE que nos viene tiene un componente fijo y un componente variable, ¿sí? El costo de la luz generalmente es indirecto si yo produzco dos productos, supongamos, ¿sí? Entonces, ese componente fijo, ¿sí? Es directo si yo produzco un solo producto, pero el componente fijo, si estoy costeando productos, ¿verdad? Y tengo dos o más productos, es indirecto. ¿Se entiende? Puede ser directo o indirecto, depende de lo que yo estoy costeando. Federico, el sueldo es fijo, porque el sueldo no está atado al nivel de producción. Ahora, directo o indirecto, y depende qué hagas, y está, porque si estás haciendo solo un producto, va a ser directo al producto. Si haces varias tareas, te va a ser indirecto a varias tareas, porque medio como complicado. A ver, de una manera clara e inequívoca cuánto dedicas vos a un producto o al otro, ¿no? Ángelo, ¿tu pregunta quedó clara con esto o porque vos pedís que hacer una síntesis de esta diapositiva? ¿Quedó clara ahora con los ejemplos o no? Si la empresa es monoproductora y yo estoy costeando productos, hago esa aclaración porque no siempre costeo productos. Eso es un error que tenemos, o tendemos a pensar que costeo productos, y de repente yo quiero costear una línea de producción, quiero costear una actividad, quiero costear un proceso, ¿sí? O sea, tengo que pensar, para identificar si es directo o indirecto, es directo o indirecto con respecto a qué? Al objeto de costeo. Si quiero ver si es directo o indirecto, siempre tengo que primero pensar qué es lo que estoy costeando. Una empresa monoproductora, todo costeando el proceso, los distintos procesos dentro de una empresa monoproductora, puede haber costos indirectos a distintos procesos. A ver si con esto debo haberte aclarado, Ángelo. ¿Sí? Lo que dice Elena es correcto. Si en una empresa que se hace un solo producto, todos los costos son directos, siempre y cuando, hago la aclaración, esté costeando producto. Bien. Bueno, con esto, Roberto, terminamos acá porque hay gente que tiene que ir a otra materia y avanzamos bastante. Así que Muchachos,
Ahí va, para la clase que viene, que vean los 2 ejercicios que están indicados en la guía, que lo tengan pronto para hacerlo, vamos a hacer los 2. Y alguno que se anime a empezar a hacer alguno, que lo empiece a hacer. Bien, Leticia, la unidad que dimos es la unidad temática 1, la unidad temática 1 es un poquito más larga. Van a quedar disponibles entonces la guía, los 2 ejercicios que dice, uno es clasifiquemos y el otro es artesano. Y bueno, nos vemos el miércoles y gracias por participar y como dice alguna publicidad, sigan participando. Estén atentos que vamos a hablar con la gente de informática y veeduría para que nos generen las salas que se repitan y puede llegar a cambiar la clave, alguna cosa. La unidad 2 es más extensa, por eso miren, la unidad 1 tiene un poco más de esto, por eso miren bien la guía. Bueno, ¿nos vamos? Okay. Las diapos van a estar en el EVA, sí. Sí, la sala Zoom teóricamente va a ser la misma que se publicó. Sí, esperemos, vamos a ver. Tengo una pregunta antes de terminar la clase. Dale, Como dale. al principio fue complicado, no escuché, capaz que hay otras personas que no escucharon. ¿Pueden explicar cómo es la modalidad de evaluación? Si son 2, 3 revisiones, ¿cómo va a ser? Mirate el videíto que hay de bienvenida al curso y ahí te aclara todo. Cualquier cosa nos decís el miércoles. Bien, gracias. Nos vemos. Sí. Chao. Chao, gracias. Chao.